1945 fue un año tumultuoso y testigo de luchas encarnizadas, seguidas de la paz y los comienzos de un nuevo orden mundial. Los aliados estaban decididos a infligir la derrota total a sus enemigos a cualquier precio. Pero tras la victoria, los tres grandes, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, se disputaron la supremacía. El mundo en que vivimos hoy es el legado de los acontecimientos de 1945. «1945, el año que cambió el mundo». En este documental veremos los contratiempos que vivieron los aliados occidentales en enero y cómo el Ejército Rojo desplegó la ofensiva militar de mayor envergadura de la historia. Y cómo en febrero los bombarderos británicos pulverizaron las ciudades alemanas tras una serie de decisiones militares controvertidas y atestadas de intrigas. Capítulo 1. El principio del fin. El año anterior había sido testigo de los grandes éxitos de los aliados. Al este de Alemania, el Ejército Rojo recuperó casi todas las zonas que habían perdido a manos de los nazis. En el frente occidental, los aliados habían desembarcado en las playas de Normandía el día D para a continuación avanzar rápidamente a través del norte de Europa, llegando hasta las fronteras alemanas. París había sido liberado el 25 de agosto del 44. Una semana más tarde, los soldados británicos entraron en Bruselas y a principios del 45 los británicos esperaban que su líder los guiara hacia una rápida victoria en Europa. La gente se informaba por lo que leía en los periódicos. El desembarco en Normandía había sido un éxito. Luego avanzaron hacia el Rin y finalmente tuvo lugar la liberación de París. Todo esto transcurrió tan rápidamente que parecía que todo lo demás vendría rodado. Y la guerra acabaría a finales de 1944. Pero Churchill y su gabinete de guerra sabían que la intención de los alemanes era luchar hasta el final. Los aliados destruyeron a los alemanes en el oeste. Después hay un periodo en el que se avanza con rapidez, casi hasta el Rin y la frontera alemana. Todos creían que la guerra terminaría antes de Navidad, pero no fue así. Lejos de rendirse, Hitler planea en secreto lanzar un contraataque. Cogió a los aliados completamente por sorpresa. En medio de uno de los inviernos más crudos que se conocen, Hitler reunió a una masa de 200.000 hombres en la frontera belga que se ocultaron en los densos bosques de las Ardenas. El 16 de diciembre de 1944 lanzaron su ataque sobre los 83.000 soldados americanos. La batalla de las Ardenas no fue sino un último y desesperado intento por parte de Hitler de evitar la derrota. Si alguien hubiese afirmado que los alemanes iban a conseguir reunir a 250.000 hombres y 1.000 tanques para lanzar una ofensiva sorpresa por el oeste, la gente habría dicho que era una locura, pero eso es lo que hace Hitler. Aprovechando las nevadas que imposibilitaban cualquier actividad aérea de los aliados, lanza 25 divisiones suyas contra 5 americanas y casi consigue romper la barrera. Su objetivo es llegar hasta los puertos en Amberes para dividir a los británicos y americanos. Los alemanes hicieron 25.000 prisioneros. Las tropas americanas supieron que los nazis estaban torturando a los cautivos. Uno de los soldados aliados era Curtis Whiteway. Me arrastré sigilosamente hasta la patrulla, que señalaba hacia los árboles. Uno de los nuestros pendía de los árboles, con las piernas y los brazos extendidos y atados a los árboles cercanos. Su cuerpo se agitaba con espasmos. Estaba totalmente desnudo, y los alemanes habían cogido algún objeto al rojo vivo con el que habían quemado y vaciado las cuencas de sus ojos. Seguía con vida. Uno de los hombres me gritó desde atrás: «Acaba con su agonía». Me di cuenta de que era una advertencia. No entréis en Alemania si no queréis que os pase lo mismo. Los alemanes consiguieron romper la línea defensiva de los aliados que se lanzaron al contraataque. El general Eisenhower, que comandaba las operaciones europeas, nombró a los generales Bradley, americano, y Montgomery, británico, para repeler el ataque alemán.
Eisenhower convoca a Montgomery y le comunica: está usted al frente de todos los destacamentos, incluyendo a los americanos en el norte. Y a Bradley le dice: está usted al mando de todos los destacamentos americanos en el sur. Eisenhower delega con destreza y frialdad en estos dos pesos pesados, y ciertamente son ellos los que aplastan la ofensiva alemana. Estos y la falta de combustible. Las bajas son cuantiosas en ambos bandos. Casi 100.000 alemanes y 80.000 americanos mueren, desaparecen o son heridos. Fue la batalla que costó más vidas humanas de todas las de Europa noroccidental en las que hubieran participado los americanos. A mediados de enero de 1945, los alemanes se vieron obligados a retirarse completamente de las Ardenas. Las consecuencias de esta batalla impidieron que los aliados avanzaran dentro de Alemania y retrasaron el final de la guerra en Europa. La conmoción producida por la ofensiva en las Ardenas no es solo el trauma psicológico de ser atacado por un enemigo que creían que estaba derrotado, sino las numerosas bajas. Además, la logística para invadir Alemania en 1945 está deshecha. La autoconfianza de los americanos ha sido gravemente herida por los sucesos. Después de enero de 1945, estaban decididos a moverse con mucha cautela. La ofensiva de las Ardenas había supuesto un contratiempo para los aliados occidentales, facilitando en cambio la rápida y masiva entrada de los rusos en Alemania. A mediados de enero el norte de Europa estaba asolado. Los aliados occidentales hicieron un alto en sus planes para invadir Alemania. Pero la Unión Soviética fabricaba tanques incesantemente para que Stalin pudiera lanzar una gran ofensiva en el frente oriental. Los rusos estaban preparados para lanzar su gigantesca ofensiva y habían agrupado enormes ejércitos. Los rusos habían estado creando mayores refuerzos durante 4 o 5 meses. A causa de las graves dificultades que tenían, no disponían de las mismas infraestructuras en forma de carreteras y ferrocarriles que había en Occidente. De modo que sobre la marcha y paso a paso, tenían que colocar las vías del tren y reparar las carreteras para transportar las provisiones necesarias para mantener a los millones de hombres que lanzarían la ofensiva. Los alemanes sabían que se acercaba el último acto. Durante 2 largos años, el Ejército Rojo había luchado contra los alemanes en la Unión Soviética. Cuando empezaron a recuperar terreno, el auténtico horror de la ocupación nazi empezó a hacerse patente. En Kiev descubrieron que cientos de civiles habían sido asesinados por los alemanes durante su huida. Las tropas soviéticas se movían veloces, cruzándose a cada paso con escenas brutales, cada cual peor. Las tropas soviéticas ya no tenían ninguna duda de que se enfrentaban a un enemigo que había demostrado un comportamiento completamente deshumanizado. No consideraban que los alemanes fueran de la raza humana. Sin embargo, también ellos se vieron inmersos en una campaña de saqueos y violaciones bastante lamentable. Muchos soldados soviéticos habían sido aleccionados por sus superiores políticos para que llevasen diarios de venganza en donde escribían las cosas terribles que habían visto hacer a los alemanes en Rusia. El fin era vengarse y saldar las cuentas en el libro de las venganzas. El 12 de enero, en medio de un frío gélido, el Ejército Rojo comenzó una nueva y colosal ofensiva, adentrándose en Alemania a través de Polonia por Ucrania. Dos días más tarde, el general Zhukov dirigió la ofensiva principal desde el frente bielorruso. La Unión Soviética consiguió movilizar una fuerza masiva superior a los 6 millones de hombres, una proeza asombrosa. El 19 de enero tomaron la capital de Polonia, Varsovia. Los alemanes habían destruido gran parte de la ciudad durante su huida. Las 3/4 partes de los edificios estaban en ruinas. El 27 de enero, el Ejército Rojo hizo su entrada en Auschwitz. La magnitud del horror que allí encontraron no se conoció en su totalidad hasta que la guerra en Europa llegó a su fin.
Y mientras tanto, el Ejército Rojo siguió avanzando sin tregua hacia Alemania. Una de las paradojas del Ejército Rojo es que era una sorprendente mezcla de disciplina salvaje con indisciplina feroz. Recuerdo cuando conocí a Kudrasov, un oficial de tanque ruso, que me contó una historia acerca de su conductor tártaro, un hombre analfabeto. Una noche le tocó hacer la guardia y se quedó dormido. Kudrasov lo despertó y le dijo que lo llevaría ante el pelotón de fusilamiento, aunque no era cierto. Pero el conductor sabía muy bien que si Kudrasov daba parte de él, probablemente lo fusilarían, y cayó de rodillas suplicando su perdón. Al día siguiente, el conductor vino a Kudrasov para pedirle que escribiera una carta a su familia, ya que él no sabía hacerlo. Kudrasov aceptó, pero le dijo que les contaría cómo se había quedado dormido la noche anterior durante la guardia. Entonces el conductor volvió a arrodillarse, preso de terror, y le suplicó que dijese lo que quisiera, pero que no lo fusilara. El pobre conductor murió en acción 2 días después. Las bajas fueron cuantiosas, pero la Unión Soviética había ocupado grandes extensiones de la Europa del Este. Churchill estaba preocupado. Churchill esperaba llevar a Stalin a una conferencia antes de que el Ejército Rojo consiguiese entrar en una de las capitales de Europa del Este. Su intención era conversar sobre el futuro de Europa del Este sin que existiera una fuerza mayor de tanques soviéticos en cada capital. Solicitó a Stalin y a Roosevelt abrir las conversaciones de inmediato. Pero Stalin, astuta y también comprensiblemente desde su perspectiva, se negó. La conferencia iba a celebrarse en Jerusalén y Stalin alegó: no puedo ir en avión, mis médicos me lo han prohibido. Entonces Churchill envió un horario de trenes porque en aquella época era posible llegar en tren. He de aclarar que Stalin era un hombre extremadamente desconfiado, así que pensaba que Roosevelt o Churchill lo intentarían engañar. Tal vez incluso formarían un frente común en su contra, como haría él dada la ocasión. Le divertía mucho poner a Roosevelt en contra de Churchill y viceversa. Churchill daba por sentado que las fronteras de la Europa de la posguerra estarían determinadas por el punto de encuentro de las tropas. Su temor era que el comunismo, que avanzaba con paso firme junto al Ejército Rojo, consiguiera llegar hasta el Atlántico. Cuando enero llegaba a su fin, los aliados habían rodeado Alemania. Sin embargo, Hitler no se rendía. Los nazis querían luchar hasta la muerte y la guerra en Europa estaba lejos de su final. El infierno en todos los frentes. A finales de enero de 1945, los americanos llevaban ventaja a los japoneses en el Pacífico. Habían ganado una gran batalla por mar y habían tomado la isla de Leyte en las Filipinas, de gran importancia estratégica. Sin embargo, el resultado de la Guerra del Pacífico era incierto. A finales de enero, en Europa, los aliados occidentales estaban dirigiéndose hacia el norte de Alemania mientras aguardaban efectuar la invasión. Preocupados por la posibilidad de numerosas bajas, los americanos exigían refuerzos para repeler la embestida. En el frente oriental, el Ejército Rojo había conseguido avanzar mucho, llegando hasta el río Oder, a 70 kilómetros de Berlín. Pero Stalin se vio obligado a detenerse cuando los alemanes opusieron una resistencia feroz y los aprovisionamientos empezaron a escasear. No tuvieron más remedio que esperar mientras llegaban refuerzos. El ejército de Stalin era una máquina de combate nunca antes vista en el mundo. Era un cruce extraordinario entre la sofisticación y la tecnología con la barbarie. En la delantera iban los batallones de castigo. Eran unidades compuestas por hombres que habían cometido delitos políticos o disciplinarios y que eran lanzados sin piedad contra el enemigo a modo de proyectiles de cañón o para limpiar los campos de minas o para poner a prueba el fuego enemigo. Detrás de ellos iban los regimientos de guardias. Los regimientos de guardias eran lo que más se parecía a las formaciones occidentales y estaban integrados en su mayoría por personas muy cultas y sofisticadas.
Además, llevaban el mejor equipamiento disponible. Y más atrás marchaba una enorme masa de gente bastante embrutecida, la mayoría originaria de la República Soviética en Asia. A medida que el ejército soviético avanzaba, tanto más aumentaba su sed de venganza, su odio y sus deseos de castigar a los seguidores del nazismo. Las violaciones eran práctica común. Cuando entraron en Budapest, capital de Hungría, una jovencita judía se ocultaba en un sótano. Cuando llegó la liberación, vino de manos de los mongoles, no de los rusos blancos, a quienes estábamos esperando. Eran rudos e incultos, y usaban libros hermosos como papel higiénico, o los quemaban para calentarse. Por supuesto, lo primero que buscaban eran mujeres. La primera vez que ocurrió, entraron por la fuerza en el sótano, donde yo me escondía junto a 2 hermanas. Más tarde descubrí que eran baronesas. Jamás olvidaré los semblantes de las pobres muchachas cuando los rusos las agarraron y se las llevaron para violarlas en el exterior. Nunca lo hacían dentro. Solo tenían 14 o 15 años. Doy gracias a Dios de que yo aparentaba apenas 10 años. Debía ser demasiado pequeña y flaca tras 3 semanas de inanición. Aunque no eran más que bestias, estaban en primera línea de batalla para hacer el trabajo sucio. Lo cierto es que los aliados occidentales necesitaban a estos bárbaros, los soldados de Stalin, para derrotar al tirano de Hitler. Si nos fijamos en el transcurso brutal de la Segunda Guerra Mundial, las tropas americanas y británicas mataron a unos 200.000 alemanes en el desierto, en Italia y en Europa noroccidental. Los soviéticos mataron a otros 3,5 millones. De modo que, aunque nos jactemos de que los aliados occidentales no perdieron sus valores civilizados, no hay duda de que necesitaban a los salvajes para derrocar a Hitler. Occidente estaba preocupado por los excesos del Ejército Rojo, pero la prensa mostraba la gratitud pública de los habitantes que habían sido liberados. Estoy seguro de que Stalin sabía que Churchill estaba preocupado ante la posibilidad de que la gente de los territorios ocupados fuese a su vez subyugada por el este. Pero verdaderamente no había nada que Churchill pudiera hacer. Los británicos y los americanos seguían lejos, avanzando por el oeste. El Ejército Rojo avanzaba a la carrera, y en la operación Vístula Oder, que comenzó en enero de 1945, habían recorrido cientos de kilómetros. Los alemanes estaban batiéndose en retirada con mucha rapidez, porque claro está, se daban cuenta de que tendrían que llegar a Alemania para defenderla. Stalin estaba decidido a conseguir que el movimiento fuese tan rápido y tan profundo como fuera posible. Entendía que cuanto mayor era el territorio ocupado, tanto mayor iba a ser su poder de negociación durante la siguiente conferencia que habría de celebrarse. Tenía una imagen mucho más nítida que Roosevelt de las consecuencias políticas producidas por su campaña militar. Si observamos la política exterior de Roosevelt, se ve su deseo de oprimir a Alemania y que reconozca su derrota. Pero no quería debilitarlos tanto que se produjera un vacío de poder en Europa que rápidamente llenarían los soviéticos. Inicialmente, Rusia aspiraba solo a sobrevivir. Pero una vez que se hizo patente que podía ganar la guerra, la perspectiva de conquistar a Alemania y dominar Centroeuropa y Europa del Este empezó a prevalecer. Hacia finales de enero, los alemanes seguían teniendo una fuerza formidable. Constantemente se negaban a ofrecer su rendición incondicional. Uno de los motivos de la feroz resistencia de los alemanes, tanto aquí como en el este, es la llamada doctrina de la rendición incondicional que Roosevelt había puesto sobre la mesa. Si estás luchando por tu patria y tienes a los invasores a tus puertas, lucharás hasta la muerte. Luchaban movidos por el fanatismo producto de su propia desesperación. Y era verdad especialmente entre los muy jóvenes. Fue este el triunfo de Goebbels. Tenía a su disposición una generación entera de jóvenes alemanes adoctrinados durante 12 años en el nazismo, para creer que el Tercer Reich importaba más que su propia vida. Muchos soldados aliados han llegado a decir que para ellos lo peor de esta última fase de la guerra era luchar contra los niños. Un niño de 13 años podía matarte como cualquier adulto.
Los alemanes recibieron un balón de oxígeno ante el convencimiento de que nuevos armamentos podían cambiar el curso de la guerra. A principios del 45, los alemanes podían lanzar V2 sobre Amberes, los puentes del Rin, etc. Pero todos sabían que nunca podrían alterar el resultado final de la guerra. Sorprendentemente, a pesar de los bombardeos estratégicos de los aliados, que habían sido masivos, continuos y efectivos, los alemanes seguían adelante fabricando armas secretas. Hitler siempre las llamaba sus armas secretas, y las primeras fueron, por supuesto, las bombas V, y las espeluznantes bombas cohete que empezaron a fabricarse después del desembarco de Normandía. Así que incluso cuando los aliados ya habían desembarcado en el oeste de Europa, estas cosas estaban siendo lanzadas en gran número sobre Londres y sobre Amberes, y dificultaban la llegada de ayuda. Los bombardeos con V1 y V2 habían hecho mella en la moral del pueblo británico. Las primeras V1 fueron lanzadas en junio de 1944. Una de ellas arrasó la capilla de los guardias cerca del Palacio de Buckingham, matando a 121 personas. Pero las V2, más rápidas y letales, empezaron a caer en masa entre septiembre del 44 y principios del 45. Cuando acabó la guerra, habían segado la vida de más de 2.500 londinenses. Se había especulado con las armas secretas de Hitler durante la guerra y por fin llegaron. El gobierno era muy reacio a la hora de informar sobre ellas, negando sus efectos devastadores. Pero claro, para la opinión pública, para la moral pública, esto siempre es un completo desastre. Creo que prevalecía un sentimiento de desesperación porque los aviones volaban sin pilotos y resultaban más siniestros que los bombarderos. Las muertes producidas por las V2, como el desastre de Smithfield y el de la capilla de los guardias, causaron desolación entre la población, aunque el número de víctimas no se hizo público. Teníamos un refugio en los sótanos, pero si corríamos hacia allí cada vez que sonaban las sirenas antiaéreas, nunca acabaríamos nuestro trabajo, de modo que permanecíamos donde estábamos, en el cuarto piso, mientras nos sobrevolaban los aviones arrojando bombas. Cuando nos decían, será mejor que bajéis corriendo ahora, salíamos justo a tiempo. Recuerdo los cohetes V1 y V2 y recuerdo que miré por mi ventana y vi que la estación de Euston saltaba por los aires. Un cohete había impactado de lleno allí y miles de folios de papel blanco revoloteaban en el aire. Otras armas secretas estaban en camino, incluyendo los submarinos de larga distancia que podían llegar hasta las costas de Estados Unidos sin subir a la superficie y sin repostar. Así que tanto Churchill como los otros altos cargos sabían que este no sería el final y que no se produciría una rendición repentina. A finales de enero, los americanos seguían avanzando a través del Pacífico. Su objetivo era desembarcar en Filipinas y tomar su capital, Manila. Pero la resistencia de los japoneses era muy dura y sabían que derrotar a Japón iba a ser difícil. Necesitarían el formidable Ejército Rojo para ganar a Japón, pero sería a costa de la libertad de Europa del Este. Europa, el reparto del territorio. A comienzos de febrero de 1945, las fuerzas aliadas estaban organizando sus efectivos para efectuar el asalto definitivo de Alemania. Los alemanes habían respondido con ferocidad, pero ya nadie dudaba de cuál sería el resultado final de la guerra. Era cuestión de tiempo, nada más. El último avance del Ejército Rojo hacia Berlín estaba detenido, pero más al este continuó tomando territorio alemán en Prusia Oriental. Esta tierra había salido prácticamente indemne de la guerra y sus habitantes disfrutaban de ciertas comodidades en brutal contraste con las privaciones del Ejército Rojo. Cuando vieron el panorama, procedieron a saquear, violar y asesinar a los civiles en una escalada de violencia masiva. Como resultado, se produjo la mayor oleada migratoria de refugiados de la historia. Más de 8 millones de personas huyeron del avance del Ejército Rojo y muchos murieron en el intento. Los generales alemanes, desafiando las órdenes de Hitler, abrieron un corredor humanitario para su éxodo.
Algo realmente extraordinario sucedió en Prusia Oriental, cerca del mar Báltico. Durante enero, febrero y marzo del 45, con más de 1 metro de nieve y 25 grados bajo cero, los soviéticos forzaban su entrada en Prusia Oriental, empujando por delante a una masa de 1 millón de civiles. Hombres, mujeres y niños con sus carretas, sus coches de bebés y sus carretillas luchaban por sobrevivir atravesando la fuerte nevada. Cuando los soviéticos barrieron Prusia Oriental, quedaba una sola escapatoria. Los refugiados tendrían que cruzar una laguna congelada cerca del mar Báltico. Decenas de miles de personas luchaban por cruzar la superficie helada, bajo una lluvia de proyectiles rusos que impactaban en el hielo, abriendo grandes agujeros donde caía la gente con sus carretas. Las escenas fueron de un horror indescriptible. Hay que reconocer que el ejército alemán mostró un comportamiento muy noble al abrir un corredor y facilitar así la entrada en Alemania de los refugiados de Prusia Oriental. A comienzos del año 1945 se hizo absolutamente necesario que los tres grandes se reunieran para llegar a algún acuerdo, frente a frente y sin la mediación de sus diplomáticos. Como era su costumbre, Stalin se negó a viajar al extranjero. Además, así podía aprovechar para presumir de los antiguos palacios de los zares en Crimea. Así que Roosevelt y Churchill viajaron a Yalta. Durante las conferencias previas habían acordado la Organización de las Naciones Unidas, además de indemnizaciones por parte de Alemania a la Unión Soviética y la partición de Alemania. Pero las agendas de los líderes no coincidían y mantuvieron conversaciones secretas entre ellos. La tensión reinante en esta relación a tres fue algo que todos intentaban disimular en público, pero que afloraba en privado. If Great Britain goes down, the Axis powers will control the continents of Europe and Asia and Africa and Australasia and the high seas. Básicamente la pregunta era, según Churchill, ¿cuál era el papel de Gran Bretaña en todo esto? Ahora que los Estados Unidos garantizaban la victoria y la Unión Soviética ofrecía la mayor parte de la mano de obra, lo comprendía y lo aceptaba. Pero cada día se esforzaba en lograr que los británicos obtuvieran el debido reconocimiento a su labor. Sin duda, Roosevelt empieza a pensar que la URSS no es tan amistosa como cabría esperar. Es una idea curiosa, ya que durante la mayor parte de la guerra, Roosevelt había considerado a la URSS como nación amiga, o cuando menos alguien con quien los Estados Unidos podían entenderse. Su percepción del mundo de la posguerra no es precisamente de un condominio, pero por lo menos es un mundo en el que los Estados Unidos y la URSS podían coincidir. Claro que esta idea significaba dejar a Gran Bretaña fuera del reparto. Churchill no se fiaba de Stalin, pero lo que no sabía era que también Roosevelt maquinaba a sus espaldas. Este doble juego se hizo más patente en el tema de Polonia. Los británicos se habían metido en la guerra por defender a Polonia, que ahora estaba en ruinas. El gobierno polaco en el exilio pretendía regresar, pero Churchill sabía que Stalin aspiraba a manejar Polonia, de modo que no quería abandonar Yalta sin antes asegurarse de que los polacos tendrían elecciones libres. La agenda de Yalta estaba dominada por Polonia y los informes oficiales describían la actitud de Stalin como de muy afable y amistosa. Llegó un momento en que tanto Churchill como Roosevelt se pusieron bastante nerviosos cuando preguntaban por las elecciones libres en Polonia. Stalin contestó que sí, pero ellos querían saber cómo y cuándo se celebrarían. Entonces le preguntaron si era posible que se celebrasen dentro de un año, a lo que él respondió, ¿no sería mejor en 6 meses? ¿Por qué esperar? Estaba claro que Stalin quería pasar por un angelito. Pero Roosevelt estaba dispuesto a dejar a Polonia en la estacada. Los tres líderes acordaron que en un futuro no muy lejano las fronteras de Polonia habrían de moverse hacia el oeste, entrando en Alemania, con lo que Stalin ganaría territorio. A Stalin le venía muy bien contar con un territorio desmilitarizado entre Alemania y él. Y vio con satisfacción que Roosevelt y Churchill estaban dispuestos a consentirlo. ¿Por qué tomaron esta decisión? A comienzos de 1945, parecía probable que se libraría una guerra aún peor en el lejano Oriente.
Y los aliados occidentales querían que, una vez que la guerra de Europa hubiese sido ganada, Stalin aceptase poner el Ejército Rojo a disposición de los aliados y desplegar sus fuerzas contra Japón. La Marina americana se había adjudicado una victoria importante en la batalla de Leyte, y el 6 de febrero, durante las conferencias de Yalta, los americanos habían tomado una vez más la capital de Filipinas, Manila. Pero surgió un fenómeno nuevo e inquietante durante las batallas. Un gran número de pilotos suicidas o kamikazes atacaron a la flota americana, dejando tras sí efectos devastadores. No estaba claro quién ganaría en el Pacífico. La bomba atómica no había sido probada y los americanos creían necesitar el apoyo del Ejército Rojo. Por tanto, el destino de Polonia fue sellado en Yalta. Para Churchill, el problema de Yalta eran los americanos. Lo que Churchill desconocía era que Roosevelt ya había estado negociando con Stalin bastantes cuestiones relativas a la guerra contra Japón. Roosevelt había formalizado ya sus planes secretos con Stalin en cuanto a que los aviones americanos que bombardeaban Japón podían usar las bases aéreas en Siberia. Por tanto, a Roosevelt no le convenía tener enfrentamientos, y menos aún por el tema de Polonia, y demostró un notable cinismo. En las transcripciones originales de las conversaciones de Yalta, Roosevelt hace unos comentarios muy cínicos en referencia a los polacos de América, del orden de «no me influyen para nada» y «¿a quién le importan los polacos?». A diferencia de Churchill, no poseía el mismo espíritu de compromiso con los polacos como pueblo en su propia nación, Polonia. Como resultado, Polonia se convirtió en parte del imperio de la Unión Soviética bajo la bota tiránica de Stalin. Durante los últimos años se han escuchado bastantes críticas acerca de la supuesta traición de los aliados occidentales en Yalta, y se ha señalado sobre todo a Roosevelt, ya que él ostentaba mucho más poder que Churchill. Pero la cruda realidad es que los soviéticos se adelantaron. A decir verdad, a no ser que los occidentales estuviesen dispuestos a ir a la batalla junto a los soviéticos para salvar a Europa del Este, cosa por otra parte inimaginable en 1945, Stalin tendría a estos países bajo su yugo. Cuando el gobierno polaco en el exilio regresó, fue arrestado. Las elecciones libres cayeron rápidamente en el olvido. Stalin dijo, cuando Europa Occidental liberó a estos países, implantaron también los sistemas de gobierno que consideraron oportunos. Nosotros pensamos que otro sistema de gobierno está más indicado, y como nosotros hemos liberado al Este, seremos los que decidamos qué sistema gobernará en el Este. Sin embargo, en Yalta los tres líderes estaban de acuerdo en cómo tenían que gobernar Alemania. Lo primero era que debían existir zonas ocupadas en Alemania. Churchill mantuvo una acalorada discusión con Roosevelt sobre este punto. Los americanos no querían que los franceses formasen parte de las zonas ocupadas, pero Churchill insistió en que debían hacerlo. Y los franceses consiguieron su zona de ocupación como resultado de esta larga disputa entre los británicos y los americanos en Yalta. Los aliados acordaron en Yalta la Organización de las Naciones Unidas. Decidieron que los Estados miembros más poderosos serían la Unión Soviética, China, los Estados Unidos y Gran Bretaña. Fue cuando se diseñó todo el entramado de las Naciones Unidas. Se negoció un toma y daca para dar con una organización viable para cada una de las grandes potencias. Fue más fácil llegar a acuerdos a largo plazo que por medio de la estrategia militar a corto plazo. Mientras que sus tropas mostraban una camaradería fraternal, los líderes tenían a Berlín en su punto de mira. El nazismo por fin iba a morir. La guerra es total. El 19 de febrero los americanos desplegaron una ofensiva en territorio japonés, desembarcando en la estratégica isla de Iwo Jima. Inmediatamente los japoneses le respondieron con su artillería pesada. Los americanos perdieron 4.000 hombres durante los 2 primeros días. A lo largo del mes siguiente avanzaron despacio por la isla.
Miles de japoneses estaban dispuestos a morir y solo 216 sobrevivieron de un ejército de 23.000 hombres que murieron defendiendo su tierra sagrada. En Europa también los alemanes luchaban hasta el último hombre. Mantenían duros enfrentamientos con los movimientos de las resistencias locales, mientras los aliados avanzaban palmo a palmo hacia el corazón mismo de Alemania. En las mentes de los aliados occidentales, así como sus hermanos del Este, Berlín, la capital de Hitler y el Tercer Reich, era el objetivo simbólico. En todas las conversaciones y en todos los planes, los aliados occidentales siempre hablaban de Berlín como su meta final. Y cuando los representantes de los holandeses, quienes padecían horriblemente bajo la ocupación alemana y miles morían de hambre, suplicaron que algunas de las divisiones fueran desviadas para liberar a Holanda antes de invadir Alemania, recibían la misma respuesta de los mandos aliados. El mejor servicio que podemos prestar a todos los pueblos oprimidos de Europa es llegar a Berlín y acabar con la tiranía de los nazis para que todos sean libres. Para hacerles la vida más desesperada y miserable a los holandeses, los alemanes inundaron muchas hectáreas de terreno, incluyendo los campos de cultivo que producían su alimento. La ración de comida de los holandeses era prácticamente nada. Ana vivía en Rotterdam. Hacía un frío gélido y estábamos muertos de hambre. Si podíamos encontrar bulbos de tulipanes, los asábamos en una vieja papelera. Teníamos una bicicleta sin neumáticos. Mis dos hermanas mayores y mi padre iban hacia los barrios del este de la ciudad, buscando alimentos desesperadamente. Esperábamos que los granjeros nos darían algo, pero cuando volvían, los asquerosos alemanes los detenían y confiscaban la comida que traían para comérsela ellos. Las penurias de los holandeses no fueron ignoradas del todo y finalmente bolsas de comida fueron lanzadas en paracaídas. Por toda Europa había hambruna, pero los aliados occidentales seguían hacia Berlín en su empeño de mantener a Polonia en Occidente. Era importante porque si los aliados llegaban no solo a Berlín, sino hasta 150 kilómetros más allá, Polonia formaría parte del grupo de países aliados y por lo tanto su independencia estaría asegurada. Sin embargo, Stalin sabía lo que planeaban los aliados porque nosotros ya le habíamos comunicado nuestros planes, de modo que llegó a un acuerdo privado con Eisenhower, un detalle extraordinario, por cierto. Tenemos bastante correspondencia entre Churchill y Eisenhower hablando del tema. Sabemos que Stalin le dijo a Eisenhower, Berlín ha dejado de ser importante porque todos los ministerios alemanes que quedaban están siendo trasladados al sur, a Leipzig, Chemnitz y Dresde. Su idea era que las tropas de los demás avanzasen hacia el sur y ya se ocuparía él de Berlín, ya que a fin de cuentas había dejado de ser importante. Pero Churchill se enteró por casualidad de lo que estaban tramando porque vio que los ejércitos se dirigían en dirección contraria a la pactada y exigió explicaciones. Eisenhower le dijo, no hay de qué preocuparse porque los soviéticos dicen que Berlín no es importante. Churchill descubrió la trampa enseguida y le dijo que aunque los ministerios hubiesen sido trasladados fuera de Berlín, Berlín seguía teniendo una relevancia psicológica. Berlín era la capital de Alemania. En Berlín estaba Hitler. Hitler había perdido la confianza en sus asesores políticos y como la derrota era inevitable, su toma de decisiones empezó a ser cada vez más irracional. Dilapidó sus recursos en desarrollar armas secretas. Adicto a los calmantes y atrincherado en su búnker, estaba cada vez más paranoico. Era un demente. Tenía graves problemas físicos, su salud estaba muy deteriorada y había perdido la confianza en los generales y en el ejército completamente. Se comportaba como si fuese su propio comandante y mostró su vena fanática al tener la ocurrencia de designar a Himmler como comandante para la defensa de Berlín. Himmler era un inútil, era un funcionario político del partido nazi y el menos indicado para el puesto. Pero Hitler no se fiaba del ejército y sabía que se había acabado el pastel. Estaba decidido a arrastrar al pueblo alemán con él. Los más culpables fueron los generales alemanes, porque aunque eran grandes militares y muchos eran verdaderos genios, fallaron no solo a su nación, sino al mundo entero. Eran las únicas personas que sabían que Alemania estaba perdiendo la guerra, conocían las atrocidades de los nazis y podían haberlas evitado.
A medida que los aliados atravesaban las ruinas de Europa, encontraban a su paso alemanes derrotados y heridos. Muchos soldados del Ejército Rojo estaban tan brutalizados que mostraban poca o ninguna piedad. Los alemanes solían salir mejor parados estando en manos de los invasores occidentales. La inmensa mayoría de los soldados aliados occidentales no eran unos criminales. Les embargaban sentimientos de amargura cuando tenían que luchar en los pueblos y en las aldeas, a la vez tan parecidos a sus propios pueblos o aldeas. Siempre me viene a la memoria la historia de un oficial de tanque británico. Cuenta que cuando avanzaban por Alemania, vio que algo se movía en los confines de un bosque. Había vehículos moviéndose. Entonces dirigieron la torreta del tanque hacia allí y lanzaron cierta cantidad de potentes explosivos seguidos de varias ráfagas de ametralladora. Entonces miró con sus prismáticos y comprobó con horror que la gente que estaba en el bosque no eran soldados alemanes, sino civiles. Entonces dos pequeñas siluetas se separaron del amasijo de hierros en los que habían convertido a los vehículos y carretas con sus disparos y se encaminaron hacia el tanque. Eran niños. Se pararon allí y miraron hacia la torreta del tanque. Entonces el chiquillo, de apenas 10 años, le dijo en inglés al oficial británico: «Acabas de matar a mi padre». Más tarde el oficial británico escribió en su diario: «No sabía qué decir». Hay un acontecimiento en particular que demuestra la actitud tan ambigua de los británicos hacia los civiles alemanes: el bombardeo de Dresde. El 13 de febrero, 244 bombarderos de la RAF arrojaron más de 3.000 toneladas de bombas sobre la ciudad, matando a 35.000 civiles. El valor estratégico de la campaña de bombardeo de ciudades alemanas produce fuertes desacuerdos aún hoy en día. Hay quien opina que no debemos juzgar hechos pasados por las condiciones del presente. Por ejemplo, John Hughes Wilson. Nos hemos sentido muy culpables tras el fin de la guerra por el bombardeo de las ciudades alemanas, pero es una injusticia absoluta y el peor ejemplo de revisionismo histórico, porque es imposible cambiar las circunstancias pasadas. Hay bastantes opiniones sobre los bombardeos masivos de Dresde. En general, no creo que nos embargasen sentimientos nobles, como venía a decir la prensa popular, el Daily Mail y el Daily Express. Yo creo que la gente pensaba: nosotros hemos tenido que pasar por eso, ahora les toca a ellos. Pero no creo que hubiese un fuerte sentimiento de venganza, sino más bien de apatía. Opino que las personas estaban tan agotadas que nada les espantaba. Otros historiadores, como Max Hastings, opinan que se sabía que en esos momentos los bombardeos no tenían ningún valor estratégico. Estaban lanzando cada vez más bombas sobre Alemania durante esta última fase. Al mismo tiempo que las defensas nazis se habían derrumbado, las fuerzas aéreas aliadas habían llegado a su cenit. Eran más poderosas ahora que durante toda la guerra. Uno se pregunta, ¿acaso la destrucción de Dresde, Halle, Leipzig y todas las otras ciudades sirvió para poner fin a la guerra? La respuesta es que no sirvió para nada. Dresde es la ciudad alemana más conocida por haber sido asolada bajo un bombardeo incesante. Los soviéticos pidieron que fuese atacada para impedir que las tropas alemanas pudieran desplazarse. Los soviéticos sabían que unas 15 divisiones alemanas de primera categoría estaban saliendo del norte de Italia, de Centro Europa y de Noruega, y se dirigían al frente oriental de Rusia. Los soviéticos querían pulverizar Dresde y Leipzig a cualquier coste para impedir la llegada de los alemanes con sus tanques. Al día siguiente, los cazas de combate Mustang de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos sobrevolaron los parques y ametrallaron a los supervivientes. No todo el mundo lo sabe, pero es un hecho confirmado por la aviación americana. No era solo un problema de los británicos, sino un problema generalizado. ¿Por qué siguieron bombardeando las ciudades en 1945? ¿Por qué se prestó a ello la RAF?
La respuesta tiene un doble filo. Por una parte, se había impuesto el fanatismo tecnológico. Es decir, tenían una gran potencia armamentística en forma de bombarderos y había que aprovecharla mientras los alemanes siguiesen luchando tan ferozmente. Y tal vez el asunto se les fue de las manos. Y por otra, el capitán general de las fuerzas aéreas, Sir Arthur Harris, el comandante en jefe de los bombarderos, estaba completamente obsesionado con la idea de completar la destrucción de las ciudades alemanas antes de que la guerra terminase. Uno de los aspectos más vergonzosos de la Segunda Guerra Mundial es la manera en que Churchill alentó los bombardeos. Incluso había felicitado a Harris por bombardear las ciudades alemanas. En cambio, en marzo se retracta y conmina a los capitanes de las fuerzas aéreas a acabar con el asunto, eximiéndose de sus responsabilidades. Decide intervenir solo cuando se da cuenta de que tal vez habían pasado la raya de lo moralmente aceptable a los ojos de la opinión pública. Sin embargo, los militares no habían hecho más que acatar las órdenes de su primer ministro, quien los había felicitado por ello. Pero Churchill ya no pensaba en lanzar bombas. En los años 40 y 41 sí, porque bombardear era la única forma de atacar a los nazis. Pero en 1944 y 45 solo pensaba en lo que hacían los ejércitos de tierra y en el futuro de la Europa de la posguerra. En los dos últimos tomos de sus memorias apenas menciona los bombardeos. Hay dos puntos de vista perfectamente diferenciados sobre los bombardeos, pero todo el mundo está de acuerdo en que en 1945 la gente se había insensibilizado. Aquí apreciamos muy bien uno de los efectos colaterales de la guerra. Lo que en 1939 habría sido impensable estaba a la orden del día en 1945. La Segunda Guerra Mundial pone de manifiesto los efectos colaterales sobre la psicología humana y la insensibilización hacia los civiles, cuyas numerosas bajas motivaron que la Segunda Guerra Mundial fuese a todos los efectos una guerra total. Los productores dan las gracias a las personas que contribuyeron con sus testimonios a la realización de este documental.